Le damos la bienvenida al doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, para hablar sobre el tema de los derechos humanos, a propósito que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo ha evolucionado el tema de los derechos humanos en Ecuador y en Latinoamérica, señor defensor del pueblo? Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, muchas fuentes para decirnos cómo está la situación de los derechos humanos. La nuestra, la Defensoría del Pueblo, mira los derechos desde los casos que conocemos, pero además con una óptica integral. ¿Qué ha pasado en el país durante los últimos años? Es necesario analizar. Creo que para mí esto es importante. Sí creo que podemos regresar un poco en el tiempo y llegar a los años 90 y recordar que en los años 90 no había Defensoría del Pueblo, no había Consejo de la Judicatura, no había Defensoría Pública, había un Tribunal Constitucional que sometía sus resoluciones a la Corte Suprema de Justicia, no eran obligatorias, y había solamente una garantía constitucional, el habeas corpus, solamente para el derecho a la libertad, no existía ninguna otra garantía constitucional. Actualmente tenemos un Consejo de la Judicatura fortalecido, una función judicial fortalecida, una Defensoría Pública que brinda un gran servicio, tenemos una Defensoría del Pueblo que ha evolucionado y tenemos una Constitución que nos establece 7 garantías constitucionales para todos los derechos con una ley orgánica de garantías jurisdiccionales con mucho contenido. Así que a mí me parece que en el ámbito normativo y en el ámbito institucional el Ecuador ha desarrollado mucho. Pero en ese ámbito normativo e institucional, ¿cómo se traduce en el bienestar y en la calidad de vida de los seres humanos? Es decir, se supone entonces que ustedes tienen la obligación de velar por y garantizar los derechos de los seres humanos en el territorio. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué resultados tangibles podemos mostrar? Sí, efectivamente. Creo que los derechos humanos vistos desde el ámbito integral nos da la respuesta. ¿Por qué teníamos tantos inconvenientes en los años que yo he mencionado? Porque había además mucha vulneración de lo que se conoce como derechos civiles y políticos, derecho a la vida, derecho a la integridad personal. Inclusive, hoy conocemos, por lo que fue el informe de la Comisión de la Verdad, que hubo práctica sistemática, permanente con respecto a la violación de derechos. Eso en el Ecuador actual no encontramos. No tenemos ese tipo de denuncias, no tenemos ese tipo de problemática. Los derechos humanos evolucionados desde un ámbito integral nos ponen también en la mesa otros derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, a la seguridad social. Y también entran y deben entrar en el análisis para saber cómo la persona lleva una vida digna. No solamente el atentado a su integridad personal implica un tema de... Tengo 2 preguntas al respecto, señor doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo. Una que tiene que ver con lo que usted mencionó con el tema de la Comisión de la Verdad. Para algunos se dice se está defendiendo los derechos humanos de personas que transgredieron la ley, pero se han olvidado de los derechos humanos de las víctimas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Mire, el ámbito de justicia es el que tiene que actuar con respecto a los derechos de todas las personas. Cuando el Estado ecuatoriano lleva adelante la Comisión de la Verdad es para reconocerse como Estado si es que vulneró o no vulneró derechos. Y la Comisión de la Verdad nos dio un cúmulo de casos, registró un número de personas que sufrieron violación por parte del Estado, por parte de quien estaba obligado a protegerlo. Esto no quiere decir que por los delitos que se haya cometido no tenían que ser sometidos a la justicia, y muchos lo fueron, y muchos fueron sancionados. Y todos los que cometieron un delito debieron haber sido sancionados, pero bajo ningún aspecto justificaba este cometimiento del delito abuso por parte del Estado de derechos humanos. Ahora estamos llevando adelante varios procesos con respecto a la reparación y a la judicialización de las víctimas de derechos humanos, pero por supuesto, con todos los que sufrieron también las víctimas de delitos, nuestra solidaridad y también decir que el Estado siempre tiene que activarse independientemente de dónde venga la vulneración. Pero aquí hay 2 cosas, señor defensor del pueblo. Uno es la reparación a las víctimas que fueron violentadas en cuanto a sus derechos humanos, que en este caso hay juicios y procesos en vigencia, pero también se requiere la reparación de las víctimas de aquellos que fueron atentados contra su integridad por parte de quienes transgredieron la ley. No basta tan solo la sanción o el peso de la ley para aquellos que transgredieron, sino también se requiere una reparación para aquellas víctimas.
Bueno, sin duda alguna, pero este es un ámbito que tiene que pasar por el sector justicia. Ok, ahora vamos al tema siguiente. Usted habló de la seguridad social, es decir, parte de los derechos humanos es la seguridad social dentro de cualquier territorio de un país. En ese sentido, ustedes tienen competencias también para ver el tema de la decisión del Consejo de Seguridad Social en cuanto a migrar transitoria o temporalmente los fondos de pensiones a los fondos de salud para cubrir los déficits y luego en 5 años restablecerlo de forma progresiva, porque se ha dicho mucho que se estaría afectando la jubilación, las pensiones de los jubilados. Nosotros tenemos competencia para conocer cualquier ámbito particular o colectivo que pueda significar violación de derechos humanos. Las decisiones políticas que se puedan tomar no son ámbito de nuestra competencia hasta que podamos determinar que esa decisión política puede llegar a afectar un derecho humano. No hemos tenido ninguna denuncia ni ninguna queja actuar de en oficio, ese sentido. señor defensor del pueblo. Podemos actuar de oficio, efectivamente, pero generalmente actuamos de oficio frente a una violación manifiesta de derechos humanos. Nosotros no pretendemos entrar en un ámbito de actuación política con respecto a todas las decisiones que se tomen en este sentido. Para la ciudadanía que nos escucha, que no es abogado y que estas terminologías de pronto no le son tan familiares, y ya para terminar, señor defensor del pueblo, ¿qué debemos entender como derechos humanos y cómo el ciudadano puede acceder a la Defensoría del Pueblo? Los derechos humanos los defino como un conjunto de valores, de principios, de normas que tienen por finalidad proteger la dignidad intrínseca de las personas. ¿Cómo pueden acceder las personas? La Defensoría del Pueblo tiene oficinas en todo el país, en las 24 provincias, en varios cantones también. En Quito, en el lugar actual, tenemos 3 oficinas, pueden acceder a cualquiera de ellas. También estamos conectados por redes sociales, por Facebook o por Twitter. Muchas veces receptamos casos y tenemos nuestra página web. Así que creo que hay bastante accesibilidad con respecto a que las personas puedan llegar a la Defensoría del Pueblo. Señor defensor del pueblo, muchas gracias. Hemos conectado con el doctor Ramiro Rivadeneira, con quien hemos hablado sobre el tema de los derechos humanos, a propósito que el día de hoy se conmemora el Día Internacional de estos derechos. Bueno, está en cada uno de nosotros hacer valer nuestros derechos y que no sea algo intangible el derecho humano. El derecho humano no es otra cosa que el conjunto de los derechos garantizados en la Constitución de la República del Ecuador para el caso ecuatoriano. Esto fue Pensamiento Crítico, mil disculpas por la voz. Espero haber podido el día de hoy evacuar las entrevistas apropiadamente, pero lamentablemente a veces no basta la intención, sino también se requiere de la salud. Un fuerte abrazo, los espero Dios mediante el día de mañana. Gracias.